El misterio de la combustión humana espontánea. El 2 de julio de 1951 fueron encontrados los restos calcinados, donde solo quedaron las piernas, de la estadounidense Mary Reeser, una viuda de 67 años de edad. Al parecer, su cuerpo se había incendiado desde el interior, sin que ningún agente externo hubiera provocado la quemazón. Este es uno de los casos más documentados acerca de la llamada combustión humana espontánea. Desde el siglo XVI se han reportado casos de este fenómeno. A muchos de ellos se les ha encontrado una explicación científica, pero otros siguen siendo estudiados por los expertos en lo paranormal y la ciencia, quienes buscan darle explicación a estas muertes inesperadas. Bienvenidos a este gran misterio de la historia del hombre. Bienvenidos a mi podcast Oxlack, Contacto con lo desconocido. Comenzamos. En un mundo donde la realidad se entrelaza con lo inexplicable, donde la verdad se esconde entre sombras y misterios, damos la bienvenida a todos los buscadores de lo desconocido. Preparaos para adentraros en los enigmas más profundos, en las leyendas olvidadas y en los secretos mejor guardados de la humanidad. Desde los rincones más oscuros del universo, llega este podcast que desafiará tu percepción de lo real. Únete a nosotros mientras exploramos estos temas con mentes brillantes que desvelan lo inexplicable. Presentado por el inigualable Oxlack Investigador, quien es nuestro guía en este viaje hacia lo desconocido. Prepárate para una experiencia donde cada episodio te sumergirá en un mundo de misterio, donde la verdad se esconde entre las sombras del enigma. Bienvenidos a Podcast Oxlack, Contacto con lo desconocido. Combustión espontánea es el tema de esta noche. En los primeros años del siglo XIX, la creencia en la combustión humana espontánea era algo aceptado en toda Europa. Se informó de muchos casos semejantes, particularmente ocurridos en Francia y Alemania. Los restos quemados de víctimas se encontraron con frecuencia, aunque no siempre, cerca de la chimenea. Los individuos quemados eran a menudo obesos y ancianos, y por lo general mujeres. En ocasiones solo habían quedado algunos huesos quemados y un montón de cenizas. Un tizne grasiento cubría los muebles de la habitación. Algunas veces se percibía un olor repulsivo mientras ocurría la combustión. Por lo general, durante la noche, extrañamente los pies del cadáver, con las medias y los zapatos sin quemar, se encontraron intactos en algunas ocasiones. Algunos creían que las ropas de las víctimas podían quedar incolumes, mientras que el cuerpo era reducido casi totalmente a cenizas dentro de ellas. Pero en realidad esto no ocurrió nunca. Otro aspecto de la mitología de la combustión espontánea era que el agua no apagaba las llamas, sino que en realidad las avivaba. Para la gente que no sabe qué es la combustión espontánea, bueno, es una muerte extraña. Este libro nos habla desde el siglo XVII, es decir, 1630 y tantos, nos habla ya de una primer víctima de la combustión espontánea, o más bien del primer registro que tienen en Europa de una muerte extraña, una muerte en donde el individuo se consume, se incinera desde su propio vientre y se quema en su totalidad, algunas veces solamente dejando los zapatos intactos, y curiosamente la ropa, los muebles y donde se encuentra esta persona no se queman, solamente se quema la persona hasta las cenizas. Que en 1635 aproximadamente fue cuando en Dinamarca, estamos hablando de Europa, ahí es donde se genera este conocimiento sobre combustión espontánea, donde sucede un primer caso, y este primer caso es con un chico granjero que solía emborracharse bastante. Vamos con el primer Eso es lo que dicen, ¿no? Que supuestamente todo eso es quizás debido al alcohol en la sangre, ¿no? Es porque en el siglo XVII todos los casos que comenzaron a registrarse era de gente alcohólica, de borrachines. Exacto. ¿Cuál era el dato que nos querías decir? Aquí hay una parte del libro muy interesante y dice,
hacia los primeros años del siglo XX se habían descubierto supuestamente 6 condiciones preliminares esenciales. De acuerdo con los investigadores de la época, sin estas 6 condiciones preliminares esenciales no se podía producir, o al menos no solía producirse el fenómeno de la combustión espontánea. Estas condiciones esenciales no habían cambiado en número ni en naturaleza desde el año 1938 ni tampoco hasta el presente, y son las que siguen. La víctima es un alcohólico crónico. La víctima es una mujer de avanzada edad. Siempre hay una lámpara u otra fuente de ignición que puede haber dado origen al fuego. La víctima es una persona robusta. La víctima es una persona solitaria o al menos muere en soledad. Y la víctima habitualmente fuma en pipa. Esas son las condiciones. Sí, fíjense, esto desde el siglo XVII. Personas obesas, personas alcohólicas, mujeres ancianas que acostumbraban a fumar pipa y también que están en soledad. Sí. Es curioso porque desde el siglo XVII, claro, estamos hablando de 1600, hasta la actualidad, se presenta con estas condiciones, es decir, no ha cambiado. No hay un registro de combustión espontánea en alguien muy delgado, en alguien que, bueno, hay un caso de una persona que no consumía alcohol, ya más adelante lo platicaremos, y nuevamente vamos con mujeres ancianas y también que están en soledad. Sí. Esto es extraño. Si alguien de ustedes es gordito, gordita, si les gusta fumar, si les gusta tomar, si están escuchando este podcast o están viendo esta transmisión solos, yo les recomendaría que no se excedan, porque los primeros casos en 1600 fue precisamente por personas que se excedían al tomar. Esto en las tabernas, en casos de Noruega, Dinamarca y Alemania. Comenzaron a suceder estos donde las personas decían que quien había ingerido bastante alcohol, de pronto le salían llamas por la boca. Y después de salirle llamas por la boca, comenzaban a incinerarse, terminando completamente en cenizas. Algunos de estos casos, en su gran mayoría, quedaba el cráneo y quedaban los calcetines y zapatos de la persona consumida. Siempre hay un residuo de cenizas grasientas cuando pasa eso. Cenizas grasientas. El cuerpo se consume casi por completo. En general, las extremidades se salvan de quemaduras serias. Las manos y los pies, y a menudo también la cabeza, no son consumidos. Hay una historia de un hombre que estando en una taberna había consumido demasiado alcohol. Esto igualmente en Europa, desde esas fechas se comenzaron a registrar estos casos y la persona de pronto comenzó a echar lumbre por la boca, abriendo la boca y comenzándole a salir el fuego. La gente decía que este fuego casi no era visible, que era una llama azul y que esta llama azul estaba consumiendo su carne. Lo que hicieron fue tratar de apagar este fuego, le echaron agua en la boca y así pudieron apagar este fuego. La persona todavía quedó con vida, quedó consciente y decidió irse a su casa, que estaba a algunas calles de donde se encontraba la taberna, pero saliendo de la taberna dio algunos pasos y cayó tendido sobre el piso con la boca abierta y con el humo saliendo de su interior. La combustión espontánea había había causado la muerte de esta persona. La gente comenzó a tener mucho miedo en este siglo XVII y XVIII, porque en toda Europa comenzaron a suceder estos acontecimientos, que el primer causante de esto era el tipo de alcohol que se consumía en aquella época y en aquellas regiones del mundo. Dinamarca, Noruega, Alemania, Francia, son lugares en donde el clima es bastante frío y donde pues acostumbran a beber alcohol con bastantes grados, ¿no? Y yo creo que en esas épocas
pues era mucho más fuerte el alcohol, Sí. bastante más fuerte. Sí, sí, sí. En el 2006, dice, el alcalde de una pequeña aldea del centro de Francia no tuvo noticias sobre uno de sus vecinos durante 48 horas. Un hombre divorciado de 57 años de edad que vivía en la asistencia social. Era adicto al alcohol y al tabaco, de temperamento violento y carente de habilidades sociales. La puerta de la casa estaba cerrada por dentro con las llaves todavía en la cerradura, haciendo imposible abrirla desde el exterior con otra llave, ¿no? El cuerpo fue encontrado cerca de un montón de periódicos, una silla de paja y otros objetos. Algunos estaban quemados, pero otros solo estaban ennegrecidos con hollín. La silla de paja estaba intacta. En el análisis toxicológico del forense confirmó una concentración de alcohol en la sangre de 3,20. ¿Te imaginas? Ok, estamos hablando de un caso, Y tengo la foto del señor. ¿Quieren verla? esta persona. Uy, qué fuerte imagen. Sí, sí. Nos van a censurar. Oye, esto está muy fuerte. Pero lo extraño es que mira que el tipo, o sea, su torso está, pero se quemó. O sea, yo conocí la combustión espontánea, pero jamás había visto una imagen moderna. Estás hablando de un caso moderno Sí. y estamos viendo una persona completamente hecha cenizas. Sí, sí, sí. No, se ve ahí la carne incluso roja. Es una imagen muy fuerte. Uy, sí, No sabía que fuertísima. existía esta fotografía ni este caso. Está fuerte, pero bueno, Sí. la gente se puede dar una idea Ujú. de cómo es que terminan o se encontraron a las personas. En este caso, como notamos, la mayoría de las extremidades están completamente en cenizas, el torso aún se encuentra con volumen, pero completamente achicharrado, Sí. y lo que se ve más, pues lo que se ve menos, más bien, menos quemado es el cráneo. No podemos ver ahí los zapatos, como en todos los demás casos Pero sucede. pareciera que se le hubieran achicharrado las piernas, ¿no? O sea, no se le ven las piernas, sino como el torso y la cabeza. Sí, como si fuera papel quemado, simplemente, Sí, sí. así, a ese grado es que terminan Sí. quemadas las personas. Y esto de la combustión espontánea fue por un anatomista en aquel siglo XVII que se llamaba Bartholin. Él fue quien le interesa este caso del joven que se murió por una combustión espontánea y decide tocar el tema. Sin embargo, en esa época, pues obviamente no había tanto conocimiento y se creían muchas cosas extrañas, así que este anatomista, a pesar de que en aquella época, pues era, digámoslo así, un científico, pues manejó la combustión espontánea de una manera que pues a muchos hacen dudar sobre su veracidad. Voy a leer un poquito aquí que dice: Bartholin, quien descubrió la circulación de la linfa, fue uno de los principales anatomistas del siglo XVIII y un temprano defensor de William Harvey. Sin embargo, escribió también una monografía sobre el unicornio y sus usos medicinales. Y en las oscuras páginas en latín de su colección de 600 hallazgos anatómicos curiosos e informes de casos, pueden encontrarse los relatos más asombrosos. Bartholin escribió sobre el parto por la boca, Uy, trillizos siameses con cabezas de animales y una vaca preñada con 40 perritos. Digamos benévolamente que tenía una tendencia a la credulidad y su gran interés por los monstruos y los casos extraños en ocasiones era más fuerte que él. Es decir, este hombre recopiló casos como estos que escucharon de parto por la boca. Raro. Eso sí, no, eso no se puede, ¿no? No se puede, existe, parto ¿no? por la boca, pero no sabemos. Y es que a raíz de los sucesos es como se crean las leyendas. La combustión espontánea comenzó de esta forma, porque las personas creían en aquella Europa antigua que era el mismísimo diablo que hacía que murieran estas personas alcohólicas por una combustión venida desde el infierno. Por eso salía la flama desde su interior. Era la lumbre del Satanás, del maligno. Por eso también habla aquí que Bartholin pues era demasiado crédulo y todo esto comenzó a recopilarlo
pero él tenía una meta fija y era el de saber si había más casos de combustión espontánea. Hoy en día se conocen más de 200.000 casos de combustión espontánea, ¿te imaginas? 200.000 casos. 200.000 casos de combustión espontánea, y ya hoy en día, desde el 2016 más o menos, la Interpol ya acepta esto como, acepta ya la combustión espontánea en sus casos. Bueno, es que hay que pasar por toda la historia, porque en sus inicios pues era algo extraño, después fue estudiado, después fue negado, diciendo que esto Sí. era charlatanería, que no existía. Sí. Después nuevamente vinieron más avances científicos en la medicina y fue nuevamente retomado el caso de la combustión espontánea, Sí. y esto le da, si no veracidad, le da sí una importancia. Y nuevamente llega al momento, por ejemplo, donde personas como Charles Ford, el que escribió el libro de los condenados, también habló sobre casos de combustión espontánea, y es ahí donde comienza a deformarse nuevamente en la historia, porque otros personajes entusiastas de fenómenos extraños comenzaron a adjudicar que estas combustiones espontáneas debían de ser producidas por seres extraterrestres, por demonios, por entes, y no van a creer todas las demás cosas que les tengo por decirle sobre qué consideraban que ocasionaba la combustión espontánea. Ahí nuevamente se va para abajo la credibilidad de que esto sucediera, y ya para el 2000, el último reporte de una combustión espontánea fue en 1993, y después salta hasta el 2000, son los casos que Andrea nos está platicando, Sí, y que ya nos sí, mostró. sí. Está fuerte la imagen que nos traías, y bueno, ella, por ejemplo, dice que actualmente se considera real la combustión espontánea. Sí, ya la Interpol ya aceptó que la combustión espontánea existe, o sea, ¿te imaginas? Y es que hay casos por ahí de los 70s y 80s, donde se tomaron registros fotográficos. Sí, de bastantes personas, ¿no? Hay bastantes Exacto. casos. Exacto, y esas fotos son las que le dieron también fortaleza a que esto realmente pasa, porque hay fotos donde se encuentra la sillas como mecedoras, y se ven solamente los pies de las personas, Sí. con los zapatos puestos, pero todo completamente calcinado. Sí. Aquí hay una parte importante sobre cómo es que una persona se puede quemar de pronto, que esto produzca un fuego interior. Dicen que las personas que consumen mucho alcohol, por ejemplo, que están cerca de velas o de una fuente de lumbre y eructan o se echan una flatulencia, crean una combustión que se meten, ahí es donde comienza la combustión por dentro. Sí. Pero viene a raíz de una fuente, siempre tiene que haber una raíz, una fuente de fuego que esté cerca para que la lumbre se introduzca al cuerpo. Es decir, todos estos casos que hemos mencionado, en todos los casos que existan de combustión espontánea, hubo una pipa, o hubo un cigarro, o estaba la chimenea cerca. Bueno, pero yo tengo un caso de cómo me explican ustedes que le pasó a un bebé. Ah, caray, ¿tienes un caso de una combustión espontánea a un bebé? De un bebé. A ver, cuéntanos. Bueno, les voy a contar. ¿Cómo puede ser? O sea, ahí ya está... Ahí ya es bien raro. Ya es difícil, claro, porque se cree que solamente los alcohólicos son los que se prenden. Exactamente, y le ocurrió a un bebé. Dice, el caso del bebé de 11 meses fue recogido en el Daily Telegraph de Londres. Eso es un periódico, ¿cierto? Sí. El 4 de enero de 1939. Y es interesante observar que el relato describía la incineración del niño como provocada por combustión espontánea. El niño Peter Seaton se hallaba en su cama y se suponía que estaba durmiendo, cuando un visitante, Harold Edwin, amigo de la familia, escuchó unos gritos de terror y corrió escaleras arriba hacia la habitación de la cual Peter dormía. Pero el señor no pudo auxiliar al pequeño Peter. Dijo al testigo que acababa de abrir la compuerta de un horno, que se sentía como un horno al cuarto. Ajá. Una masa de llamas fue escupida hacia afuera, quemándome la cara y empujándome hacia atrás.
a través del vestíbulo. Resultaba humanamente imposible sacar a Peter de allí. Entonces, imagínate. O sea, simplemente dejaron al niño y de pronto se quemó solo, sin que hubiera ninguna fuente de fuego. Sí. Se prendió. Ah, bueno, ahí hay una explicación para eso, que es de las cosas extrañas que tienen que saber sobre combustión espontánea y que no la encuentran en ningún otro lado más que en libros. Por eso es tan importante, porque hay aquí algunas teorías o hipótesis de algunos médicos, sí, que dicen cómo es que puede haber una combustión espontánea. Pero bueno, y voy a contarles la última cosita del caso del bebé. Entraron los bomberos y obviamente encontraron el cuerpo del bebé calcinado, pero obviamente sus manitos y sus paticas estaban bien, o sea, todo estaba bien. Ya. El cuerpo del bebé era el que había emanado ese calor y casi había quemado al vecino y todo eso, pero los bomberos testificaron de que era el cuerpo del bebé lo único que se había quemado. O sea, es por eso que se dan cuenta que es combustión espontánea, porque quedan las extremidades. Exactamente, y dicen que no había ninguna fuente de calor, no había nada cerca que pudiera hacer la llama o algo así, un corto, algo que genere un corto, no, que solamente estaba el bebé. Yo he visto personas que hacen estos juegos como de que se echan una flatulencia y se prenden con un encendedor, ¿no? Y se prende. Y sale fuego, obviamente, de la flatulencia. Uh-huh. No he visto si lo hagan lo mismo con eructos, que erupten y que prendan un encendedor para que salga fuego de la boca. No sé si eso sea posible. Sí. Pero... ¿Quién sabe si eso sea posible? O sea, debemos tener cuidado porque puede ser que efectivamente sí se prenda. No sé si eso suceda, la verdad, pero yo he visto videos que se echan una flatulencia y se prenden. Entonces imagínense que ese fuego se les meta y que adentro tengamos pues algunos químicos que hagan que nos podamos prender. Que es la grasa del cuerpo. La grasa, ¿verdad? La grasa del cuerpo. Y también en uno de los casos hablaba sobre que en la habitación no había nada quemado, solamente el cuerpo, pero que se habían derretido algunas velas. Es decir, el cuerpo genera un calor tan intenso que desintegra el organismo. Toda la piel, todos los músculos, hasta el hueso lo desintegra. Y el calor es tan fuerte que hay cosas que se derriten, pero no se queman. Es decir, no hay lumbre en una combustión espontánea. Solamente hay una fuente de calor tan intensa que puede calcinar la grasa del cuerpo y el cuerpo completo y algunas cosas que se puedan derretir en la habitación. Voy a contar el caso de una chica que se llama Jacqueline, que me impresionó bastante, y es este. Jacqueline era una adolescente de 17 años que estudiaba en el Holton Technical College, en Inglaterra. Según sus profesores, era una chica alegre, muy popular y trabajadora. El 8 de enero de 1985, Jacqueline, como la conocían, estaba charlando desenfadadamente con sus compañeros de clase en uno de los pasillos del colegio, cuando de repente le dijo a una de sus amigas, Karen, que empezaba a sentirse mal y que tenía una sensación de ardor en la espalda. En una entrevista a la BBC, Karen dijo que hubo un olor como a fuego y comenzó a gritar, pidiendo ayuda, diciendo que se estaba quemando. No vimos fuego en sus vestidos, pero cuando se lo arrancamos, vimos que por debajo de la ropa estaba ardiendo. Profesores y alumnos pudieron apagar el fuego con toallas mojadas y la llevaron rápidamente al hospital. Tenía un 18% de su piel quemada. 2 semanas después, más tarde, moría a causa de las quemaduras. Ese fue el caso de una chica. Ahorita vamos a pasar a lo que los primeros investigadores científicos o médicos comenzaron a decir sobre qué era lo que producía la combustión espontánea. ¿Las teorías? Sí, hay algunas hipótesis aquí en este libro. Que una teoría se llama el efecto mecha. Fue propuesto por el Dr. G., forense del Instituto Criminalista de California en el año 1965. Esta teoría se basa en el hecho de que la ropa de la víctima funciona como una mecha que se enciende a través de un foco ígneo externo cercano.
El fuego de la ropa quema la piel y la grasa corporal humana, la cual es absorbida por la ropa. De esta manera, la ropa funciona igual que una mecha en una vela, y de esta manera puede permanecer encendida durante horas. Durante los siglos XVII y XVIII, la mayoría parte de los escritores se basaban en la simple hipótesis de que la saturación de alcohol hacía que el cuerpo que lo ingería fuera inflamable, o sea, por alcohol, simplemente por alcohol. Pero el fisiólogo francés Julien Fontenelle puso en tela de juicio esa teoría cuando trató de incendiar trozos de carne que habían dejado inmerso en el alcohol y vio que no se quemaba. El médico alemán F.J.A., que escribió una tesis doctoral sobre la combustión espontánea en 1848, sugirió que dentro del cuerpo surgían corrientes eléctricas reduciendo el agua del mismo a hidrógeno y gas oxígeno. El gas de oxígeno e hidrógeno resultante, muy inflamable, podían ser incendiados fácilmente por una chispa eléctrica. O sea que por una corriente eléctrica que pasara en el cuerpo, transformaba el oxígeno en hidrógeno, muy inflamable, y con cualquier chispita de algo podían incendiarse desde dentro. Otro escritor de tesis, el doctor B. Frank de Jontinga, cree que el cuerpo del borracho habitual se impregnaba con compuestos que contenían fósforo, que lo hacían inflamable. Esta hipótesis habla de fósforo. De alguna forma los consumían, de alguna forma que alguna bebida tuviera fósforo y que esto fuera el causante de que se prendieran. Esta teoría fue recibida con gran respeto, incluso fue aceptada por Magnus Huss en su famosa obra Alcoholismus Chronicus, uno de los textos clásicos sobre la adicción al alcohol. Algunos fisiólogos franceses afirmaron que un elevado contenido de grasa podía hacer que el cuerpo fuera más fácil de inflamarse, otros que el calor interno podía ser producido mediante electricidad estática cuando los componentes de la sangre se frotaban entre sí, es decir, gente demasiado obesa, gente con demasiada grasa, podrían de pronto crear una estática y poder ser inflamables, poderse quemar con tanta grasa. O sea, los que estuvieran panzoncitos, gorditos, podían incendiarse. Exactamente a estos personajes que estudiaban la combustión espontánea se les llamó combustionistas, como ahora lo hay de ufólogos que hablan sobre los extraterrestres y naves espaciales y demás. En aquella época el tema de la combustión espontánea era tal que comenzó una histeria colectiva en Europa, para que ustedes conozcan que la histeria colectiva causa muchos fenómenos. Incluso aquí otros personajes hablaban sobre que también la combustión espontánea podía ser producida por la misma psique, es decir, por la misma mente de las personas, que causaran un calor extremo en su interior y que esto hiciera que se prendieran en llamas azules. Eso es muy raro, lo de las llamas azules. El alcohol prende con llamas azules, ¿no? Sí. Sí, llamas azules. Un caso, en Inglaterra, en el año 1967, el pasajero de un autobús advirtió que salían las llamas azules por la ventana de un edificio en ruinas. De inmediato avisaron a los bomberos y cuando estos llegaron al lugar encontraron el cuerpo de Robert Francis Bailey, del cual salían llamas azules por una herida en su abdomen. Una herida azul y llamas azules. Jack Angel es un caso paradigmático, ya que es uno de los pocos casos que se conocen de combustión humana espontánea que ha logrado sobrevivir. La versión de Angel cuenta que se acostó a dormir en su casa rodante y no recuerda más nada hasta que despertó 4 días después con quemaduras graves y ampollas en todo su cuerpo, y sobre todo una lesión muy grave y profunda a la altura del pecho. Se levantó y se dio una ducha. Minutos más tarde cayó desplomado y no recuerda más nada, hasta que despertó en un hospital donde fue asistido. Sus quemaduras fueron tan graves que hasta sufrió la amputación de uno de sus brazos. Ningún objeto de la casa rodante de Angel estaba quemado y el médico indicó que las quemaduras se produjeron de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, sí. Las llamas. Mira, aquí, por ejemplo, nos menciona esta hipótesis que podría caber en el caso del bebé.
El escritor Larry Arnold acude a la física y postula la existencia de un pirotrón, una partícula subatómica hasta ahora desconocida, capaz de iniciar una reacción en cadena que vaporiza a todo el ser humano. Es decir, Larry Arnold dice que nosotros podemos tener un pirotrón, una partícula subatómica que desencadenaría el fuego interno, un pirotrón. Es decir, por ejemplo, en esto de los X-Men, el chico que lanza fuego, Sí. quizá podría manipular los pirotrones de su cuerpo y poder lanzar fuego. Sí. También esto se llama también piromancia. La piromancia es aquella persona que puede producir fuego. Con la mente, ¿no? Exactamente, puede producir fuego con la mente. Eso por ahí preguntaba Carlos que era la piroquinesis. Exacto. Eso era. Sí, exactamente, eso. Piromancia dije, la piroquinesis. No, piroquinesis. Perdón. Piroquinesis, exactamente. Eso podría suceder, la piroquinesis, y pues de acuerdo a este Arnold, pues podría ser por el pirotrón, una partícula subatómica. Es como que nosotros traemos la propia muerte en nuestra propia bomba, O sea, hacernos para daño a destruirnos. nosotros mismos, claro. Exactamente. Sí. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, Eduardo, mucho gusto. Oxlack. ¿Cómo estás, Eduardo? Saludotes. ¿Qué nos quieres platicar sobre la combustión espontánea? Ok, mucho gusto. Bueno, es que siempre sigo tus transmisiones, perdón. Sí. Y este tema se me hizo como muy, no muy raro, pero, o sea, era algo que jamás había escuchado. Y cerca del 99% de nuestro cuerpo está en 4 elementos químicos, que viene siendo el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Okay. Y aquí me parece que siendo el oxígeno el que más abunda con un aproximado 65%, y seguido por el carbono que ocupa un poco más del 19%. He visto casos donde personas se ponen a veces frente al fuego y pues se tiran un pedo y como que hace más llama, ¿me entienden? Ajá, hacen llamas con la flatulencia. Ajá, exactamente, o sea, por el mismo gas que se concentra en nuestro, pues sí, en nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama? ¿El gas metano? ¿El que sale por el ano? Creo que sí. Metano, sí. Creo que sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esos gases? Pues puede tener, en este caso, mira, no soy soy como que de esos que ha visto algún caso de combustión o que haya investigado de ciertos casos que sean reales, porque no he visto que en sí estén 100% comprobados, pero yo creo que todo gas, a cierto punto puede ser también peligroso, y más que nada de una forma como más comprimida, no sé si me entiendo. Te voy a poner un ejemplo que pasó en mi casa. Estas parrillas de mi estufa se quedaron abiertas por la noche. No manches, ¿en serio? ¿Dejaron el gas? No sabemos qué pasó, no sabemos si fue a lo mejor nuestro gato o algo que las haya abierto. Pero literal estaban abiertas las 4. Oye, eso es para que se hubieran muerto. Sí. Sí, en este caso nos ayudó que en cada lugar de nuestras habitaciones tenemos ventiladores. Ajá. Y la que se dio cuenta de todo esto fue mi mamá. ¿Se despertó en la noche, en la madrugada? Sí, porque se empezó a sentir el olor. El olor. Uy, qué miedo. Y mi mamá, o sea, veía muchas series de esas de CSI, y en esas le explicaban que si aprendían las luces, en caso de alguna fuga, podría ocasionar una explosión. ¿En serio? Si prenden la luz cuando el gas ya se acumuló, por la chispa. ¿puede explotar? Sí, en la madre. Exactamente, causa una explosión por la chispa que genera al encender una luz. Ok. Y pues gracias a este tipo de series, pues mi mamá lo primero que hizo fue abrir ventanas, todo, ventilar, y cerrar las parrillas y... Oye, pero eso no fue normal, o sea, el gato no puede ser que los haya querido asesinar, porque 4 parrillas prendidas. Las 4 no, sí. ¿Quién vive con ustedes? Viven mi
mi mamá y mi papá, mis 3 hermanos y una cuñada. No manches, Era que la más bien que cuñada. algo no quería desvivirse y querías vivirlos a todos. El gato no puede haber sido tan maldoso de abrir Sí. 4 parrillas, a lo mejor te pasó una, pero ya 4 sí es muy exagerado. Uy, no, qué peligroso. Y bueno, ¿esto qué tenía relación con los gases del intestino grueso? A eso voy. Por ejemplo, a eso de la combustión, posiblemente ya sea a los que les gusta así mucho beber, por ejemplo, su cigarro, al estar ingiriendo alcohol y todo eso, y uno ya con gases, depende de lo que haya comido, pues, no sé, en los casos que se llegan a dar, a lo mejor con una pequeña, ¿cómo se le llama lo que desprende el cigarro? ¿Ceniza? La ceniza. La cenicita, que pueda, no sé, llegar a tu boca o algo así al repetir, que eso accione como pues sí, de inmediato, por dentro. O sea, sí. Y pues por dentro todos estamos literal... lleno de gas. O sea, que con una chispa o algo. Que se consuma muy rápido por dentro el fuego. Y podría suceder una combustión espontánea. Sí. Cientos de años, miles de casos, hipótesis y teorías que van desde lo más posible hasta lo más disparatado. Pero lo importante es tratar de explicar estas muertes inesperadas de la combustión humana espontánea. Deseo te haya gustado este episodio y votes en mis redes sociales por cuál te gustaría que fuera el siguiente tema. Mi nombre es Oxlack Castro, investigador de fenómenos paranormales y detective del misterio. Te espero en el siguiente episodio, el número 3 de Contacto con lo Desconocido.